Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Como dijo, se pueden sentar mis hermanos, como dijo nuestro hermano Jesús, hay que aprovechar el tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya nuestro hermano pues nos dio la cita donde está la clase del día de hoy. En este trimestre, pienso yo tal vez es el trimestre, sí, los 3 meses primero, estamos estudiando los tipos que hay, gloria a Dios, en la Biblia, más que nada en el Antiguo Testamento. La clase pasada, nuestra hermana Linda, gloria a Dios, ya dio la definición de lo que es tipo, bíblicamente. Gloria a Dios, y nuestra hermana pues decía que es un personaje del Antiguo Testamento para enaltecer, gloria a Dios, para traer a la luz a alguien en el Nuevo Testamento. ¿Era así, mi hermana? Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. En este día, pues, ya hemos visto, la primera lección era referente a Adán, gloria a Dios, tipo de Cristo. El segundo, Noé, gloria a Dios. Y en esta ocasión vamos a ver a Melquisedec, tipo de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Nuestro superintendente dijo que la lección se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 7. En la lección son los primeros 3 versículos y después los primeros 4 versículos y después el resto, pero todo ese capítulo lo vamos a tratar de despedazar, bendito sea el nombre del Señor. Y la figura principal en el momento, después de Cristo, desde luego, aquí es este sacerdote, Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Melquisedec es un personaje enigmático, vamos a decir, un poco medio misterioso. Si nosotros vamos a la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 14, allí creo que son 8 versos lo que nos habla acerca de Melquisedec. Dice, el título de la palabra dice, Melquisedec bendice a Abraham cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban. Salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sec, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Bendito sea el nombre del Señor. Melquisedec, una palabra hebrea compuesta, por lo regular las palabras hebreas siempre son compuestas. Y es una palabra hebrea compuesta de dos frases. Melqui, que quiere decir rey, y Sedec, que quiere decir justicia. Por eso es que en el libro de Hebreos, en el versículo 3, ahí dice que era rey de justicia y rey de paz. ¿Por qué rey de paz? Porque dicen que era rey de Salem. Y Salem se deriva, de igual manera, del lenguaje hebreo, se deriva de la palabra shalom, que quiere decir paz. Shalom quiere decir paz. Por eso es que Jehová, shalom, Jehová Dios de paz. Shalom quiere decir paz y Selem es un derivado de la raíz shalom y también quiere decir paz. Por lo tanto, Melquisedec, este hombre que al principio empecé diciendo que era un poco enigmático, pues no sabemos de dónde viene, no sabemos su genealogía, no sabemos padre, madre, gloria a Dios, pero que era Sedec, justicia, Salem, paz. Por lo tanto era el rey de justicia y rey de paz. Y desde ya pues nosotros podemos ir interpretando, podemos ir viendo lo que respecta a los tipos de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. En el capítulo 23 del libro de Jeremías, capítulo 5, verso 5 y verso 6, allí nos dice que en el verso 6 específicamente, al terminar el versículo, dice que Jehová, justicia nuestra. Vamos a leer lo que nos dice allí. 23, verso 5 dice, he aquí que vienen días donde dice Jehová que levantaré a David renuevo nuevo. ¿Quién era David? David era un rey, el segundo rey de Israel. Por lo tanto, si yo levantara un renuevo de parte de David, por lo tanto iba a ser un rey también. Entonces ahí podemos ver la tipología de que Melquisedec era rey
igual que Jesucristo también es rey. Bendito sea el nombre del Señor. El verso 6 dice: en su día será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Ok? Ahí es donde la Biblia, nosotros podemos ver que Melquisedec era el rey de justicia. Bendito es el nombre del Señor. En el capítulo 9, verso 11 de Isaías, uno de los títulos que se le da al Mesías, Isaías, muchos años, unos dicen 500, otros dicen 600, otros dicen 800 años antes que naciera Cristo. El tiempo no importa, lo que sí es que Isaías profetizó de Jesucristo mucho tiempo antes de su nacimiento. Y allí Isaías dice que Jesucristo, el que iba a nacer, iba a ser consejero, Dios fuerte y todo lo demás. Y dice que era príncipe de paz. Una semejanza que tenía Melquisedec, o un tipo de Melquisedec para con Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Otra cosa que podemos ver en Melquisedec es que tenía dos oficios. Era rey y también era sacerdote. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, Dios dejó especificado que lo que era, vamos a decir, lo real, el reinado, lo político en estos tiempos, no se podía mezclar con lo que era el sacerdocio, con lo que era la liturgia, con lo que era lo religioso. Nosotros podemos ver que cuando Saúl quiso hacer, él era rey y quiso hacerlas de sacerdote, fue desechado. Una de las causas por las cuales Saúl fue desechado. También vemos en el libro de los reyes a este rey Azarías, o conocido también como Usías, que se quiso quemar incienso y también el Señor no se le permitió. No se podía, no podían darle los dos cargos al mismo tiempo. Porque imagínense en aquellos tiempos los reyes, como en estos tiempos, si se le da demasiado poder o demasiada potestad a un hombre, gloria a Dios, se le suben los humos y quieren hacer o piensan hacer de todo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en el capítulo 14 de Génesis que Melquisedec salió al encuentro de Abraham. Esa es otra similitud que a mí me llegó a la mente. En la parábola del hijo pródigo, cuando el padre vio venir al hijo, y el padre es tipificado como Dios, como Jesucristo. Cuando vio venir al hijo, no esperó que el hijo llegara hacia él, sino que él corrió a encontrarlo. También la Biblia nos dice que Jesucristo, nosotros no andábamos buscando a Jesucristo, fue Jesucristo el que nos encontró a nosotros. Amén. Por lo tanto, de igual manera, Melquisedec, Abraham no fue el que se llegó a Melquisedec, fue Melquisedec que salió al encuentro de Abraham. Y dice que le dio pan y vino. Esto quiere decir, son los dos elementos o las dos cosas que nuestro Señor Jesucristo utilizó en la cena del Señor para poder dejarnos eso de que su cuerpo iba a ser molido y que por su sangre nosotros íbamos a ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Los versos que el expositor o en la lectura bíblica, Hebreos capítulo 7 en el verso 1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. ¿Cuál era esa derrota de los reyes que aquí habla el autor de Hebreos? Unos dicen que es Pablo, y no se sabe el autor del libro de los Hebreos, pero aquí el autor dice que viene que Abraham venía de la derrota de los reyes. Pues mis hermanos, a breves rasgos, se armó por ahí, como dirían en Puerto Rico, no sé por dónde, un revolú, se armó una pelea. Y dice la Biblia, así a resumidas cuentas, un poco de nombres medio difíciles que hay allí, pero 5 reyes fueron en contra de 4 reyes. Y entre esos reyes estaba el rey de Sodoma y de Gomorra. Y allí estaba Lot. Nosotros sabemos la historia. Lot se separa de Abraham, y él coge para un lado y qué sé yo, y va a dar allá a Sodoma y Gomorra. Y justo se arma esta trifulca, y junto con el rey de Sodoma y Gomorra, Lot
es también llevado cautivo. Esto llega a los oídos de Abraham y él se arma con sus siervos, 318 hombres, y sale al encuentro de estos reyes para rescatar a su sobrino. No sabemos, la Biblia no nos explica, solamente lo que yo leo allí es que dice que habían pozos de asfalto. Me imagino que es lo que ahora nosotros llamamos petróleo. No explica la Biblia si fue que cayeron allí, qué sé yo, pero total es que al ir huyendo, los reyes de Sodoma y Gomorra, ahí los intercepta Abraham, le quita al sobrino y además en una guerra siempre tiene que haber los despojos, siempre tiene que haber el botín de guerra. Y de eso es lo que Abraham, luego que Melquisedec se acerca a él, lo bendice y Abraham le da los diezmos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero me llama la atención, aunque no están en los versos que ha escogido el que hace este expositor, pero en el capítulo 5 dice que ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus manos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. El verso 7 dice, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí nosotros vamos a empezar a descubrir también algo acerca del personaje de Melquisedec. Dice que sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Esto quiere decir que Melquisedec, al bendecir a Abraham, pues el mayor es Melquisedec. Entonces Melquisedec es mayor que Abraham en estos casos. El verso 5 que leí hace un momento habla acerca de los diezmos y dice que Leví, o sea los sacerdotes que provienen de Aarón, de la tribu de Leví, ellos recibían diezmos, pero que como estaban en los lomos de Abraham, él también tenía que dar diezmos, aunque haya salido de los lomos de Abraham. ¿Me explico? Esto quiere decir que Abraham, gloria a Dios, que Leví, a través de Abraham, él diezmó para Melquisedec. Por lo tanto, si Leví no estaba todavía en el escenario, pero él dio diezmos, quiere decir que Leví era menor que Melquisedec. Entonces era mayor por la bendición y era mayor porque recibió diezmos. ¿Y cómo es esto de que Leví, si Leví no estaba ni en el escenario allí, los hijos de Leví o los sacerdotes que venían de Leví? Pues Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y de Jacob salió de Leví, de donde viene la descendencia de los levitas. Por lo tanto, él ya en forma futura Abraham estaba ya diezmando en nombre de Leví. Es un poco, tal vez un poquito complicado, pero eso es lo que nos muestra las Escrituras. Bendito es el nombre del Señor. Otra cosa que Melquisedec es tipo de Jesucristo. La Biblia no dice si tiene padre, madre, cuando nació, cuando murió, o de qué tribu venía. Pero lo que sí sabemos es que no venía de la tribu de Leví, de donde salían los sacerdotes. Jesucristo, ¿de qué tribu venía? De Judá. De la tribu de Judá. Por lo tanto, tampoco venía de la tribu de Leví, en común. Tipología de Melquisedec para con Jesucristo. Melquisedec no venía de ninguna tribu que conociéramos, pero no venía de Leví. Y Jesucristo venía de la tribu de Judá, que no era Leví, que no era de los sacerdotes. Bendito sea el nombre del Señor. A Leví simplemente, o a los descendientes de Aarón, simplemente se les prometió el sacerdocio. A Cristo se lo juró. ¿Y de dónde saca esto, hermano? Salmo 110, versículo 4. Dice allí que juró Jehová. Vamos a leerlo porque yo soy un poco malo para retener. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero simplemente le dijo que iba a ser sacerdote, pero nosotros estamos diciendo que Jesucristo es rey y sacerdote.
Pues en el verso 4 dice acerca del sacerdocio. Pero si nosotros leemos el verso 1 y el verso 2, nosotros vamos a comprobar de que también es rey. Dice aquí David, Jehová dijo a mi Señor. Esto quiere decir que Jehová le dijo a Jesucristo. ¿Quién era el Señor de David? Jesucristo. Ya en su mente espiritual, en su visión espiritual, David estaba viendo a su Señor, que era Jesucristo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura y la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de juventud. Dice aquí en el verso 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Y la vara es parte de como que si fuera un cetro. Y en la antigüedad los que tenían la vara, por ejemplo la vara de Moisés, significaban que ellos eran los líderes, los reyes, ¿verdad? De igual manera aquí Jehová le estaba diciendo, a través de David, estaba hablando acerca de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden... ¿Y por qué dice que Melquisedec es sacerdote para siempre? ¿Qué significa eso? Porque él venía de un orden en que todos eran sacerdotes. Y al igual que Dios le promete a David que nunca iba a faltar rey en el trono de él, asimismo, a través de Jesucristo, Melquisedec llega a ser sacerdote para siempre. Pero él ya se fue de tiempo, ya no puede ser. O significa el mismo, porque dice que comenzó que Melquisedec significa rey y rey de paz. ¿Verdad? Rey de paz. Sí. No, rey de justicia. De justicia, el mismo Dios. Y rey de paz. Ok. Entonces, su pregunta es que ¿por qué es sacerdote para siempre? Porque a través de Jesucristo, aunque ya Melquisedec no existe, el orden de Melquisedec no está, pero lo está siguiendo Jesucristo. Jesucristo ahora es el rey y sacerdote. Amén. Hermana. Amén. Entonces nosotros tenemos hasta ahora ya un poco acerca de este rey, rey y sacerdote Melquisedec. Ya tenemos un poco de conocimiento de esta figura que al principio yo dije que era enigmático, que era un poquito misterioso, pero ahora ya sabemos inclusive sus oficios, que era rey y sacerdote. Sabemos también cuáles eran los propósitos, el por qué bendijo a Abraham y tomó diezmo y todas estas cosas. Cristo es nuestro Salvador para siempre y además nuestro intercesor. La Escritura guarda silencio sobre la genealogía de Melquisedec, dando a entender que su reino y su sacerdocio no están limitados a una nación, tribu o lengua específicas, sino que viene el cambio de sacerdocio. A través de Melquisedec, que no venía de la tribu de Leví, con Jesucristo vamos a ver de que ya viene a ver el cambio de sacerdocio del levítico al de Cristo. Es otro. Y al cambiar el sacerdocio, cambian también las leyes. Por lo tanto, al cambiar las leyes ya en este tiempo, es que nosotros no vemos de que se tiene que traer animales, o se tiene que traer machos cabríos y tórtolas y todo eso, porque ya Jesucristo pagó una vez y para siempre, pagó ya el sacrificio. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Vamos a hablar acerca de lo que es una profecía, porque también nosotros vamos a ver que aunque no fue verbal, lo que Melquisedec hizo era una profecía, pero una profecía dramatizada. Y en la Biblia, en este momento no vamos a estar diciendo cuáles son las profecías dramatizadas, pero por ejemplo Isaías, una vez más, él profetizó acerca de Jesucristo, que iba a venir, que iba a vivir en la tierra de Zabulón,
de Neftalí, que iba a nacer en Belén y todo lo demás. Eso era una profecía verbal. Pero Melquisedec, con sus actos, con su modo de actuar, su modo de ser, es una profecía dramatizada que está hablando acerca de Jesucristo. Y aunque las Escrituras guardan silencio acerca de este hombre, Melquisedec, nosotros hemos visto que podemos saber y podemos ir más allá de lo que simplemente nos dice la Biblia. Dice allí, y eso es algo de la pregunta que usted hizo, que Melquisedec tenía un orden. Dice que iba a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto quiere decir que Melquisedec tenía predecesores y antecesores. Y uno de esos, ya y para siempre, viene a ser Jesucristo. Lo que le estaba hablando hace un momento acerca del cambio de sacerdocio, el verso 12, a pesar de que no tenemos los expositores, pero aquí en lo que yo tengo no está el verso 12, dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Esto es, él está hablando de acerca de Jesucristo. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Esto quiere decir, los sacerdotes que habían antes, ¿verdad? Es por eso que luego después, en uno de los versos aquí también dice que la ley no era eficaz. ¿Y por qué no era eficaz? Porque aún inclusive los sacerdotes llegaba un tiempo que tenían que morir. Entonces tenían que renovar todos los sacerdotes. Yo anoté por aquí lo que dice, al estudiar la Biblia, digamos que desde Aarón hasta Caifás hubo 84 sumos sacerdotes en oficio. Imagínense ustedes. Y todo un siempre quemando machos cabríos y matando cabritos y todo lo demás. Pero eso simplemente tapaba el pecado. No lo abolía por completo. Ellos tenían que estar ofreciendo todos los años, e inclusive por ellos mismos. Es por eso que era necesario que venga una persona, un hombre intachable, inmutable y todo lo demás que usted pueda decir acerca de Jesucristo, para que pueda hacer el sacrificio perfecto, gloria a Dios, para que Él pueda salvarnos para siempre. En el verso 25, perdone que vaya de atrás para adelante, en el verso 25 dice, con lo cual también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En este versículo nos quiere decir que Jesucristo no solamente nos salva, sino que está intercediendo perpetuamente por cada uno de nosotros. Vive Dios. Mire, en el Antiguo Testamento nosotros tenemos la historia de Job, el enemigo, el diablo. Diablo significa acusador. Subió a la presencia de Dios y acusó a Job y le dijo tantas cosas. Bendito es el nombre del Señor. Y Job tuvo que pasar lo que pasó, lo que la Biblia nos dice. Mas sin embargo, en estos días, Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, desde siempre y para siempre, intercediendo por cada uno de nosotros. Ya el enemigo, que el Señor lo reprenda, no puede ir allá y decir, mira Ricardo, que te está fallando, que te falló, ¿verdad? Porque entonces Jesucristo le dice al Padre, mira estas llagas, con eso yo ya pagué las faltas de Ricardo o de cualquiera de nosotros. Ya el acusador ya no tiene potestad delante de Jesucristo para los que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador. Dios. Gloria al Señor. Los sacerdotes eran débiles, por lo tanto también la ley era débil. El escritor de Hebreos nos enseña que aquel Melquisedec permanece sacerdote para siempre. Este es un apunte directo a Cristo,
Una vez más, hermano Ramón. Quien vino a ser sacerdote para siempre, según Hebreos 5:6 y 6:20. Debemos agradecer que nuestro Señor Jesús es superior a todos los mortales. En Él Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Efesios 1:3. Cristo, después de morir, para quitar de en medio el pecado, resucitó entre los muertos. Esto es la continuación de que los sacerdotes que habían antes, ellos morían. Mas Jesucristo, aunque murió, nosotros creemos fervientemente de que Cristo resucitó. Y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Y esta es una declaración: Cristo permanece para siempre. Y está allí, repito, para interceder por cada uno de nosotros. Ya el enemigo no puede entrar allá a estarnos señalando. Gloria a Dios. Verso 24 dice: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y eso, si lo volvemos a explicar, sería repetición. Porque no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado y luego por lo del pueblo. Porque esto lo hizo una vez, para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Lo que le estaba diciendo acerca del Salmo 110, verso 4. A los sacerdotes del orden de Leví simplemente le prometió ese sacerdocio, pero a Jesucristo se lo juró. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahora bien, hermanos, nosotros tenemos que estar confiados en el Señor. Gloria a Dios. Nosotros estamos pasando ahora por una terrible situación, y es el tema de siempre, el problema que está pasando. Pero déjeme decirle que ni aún el COVID, ni ninguna clase de enfermedad, ni la pobreza son el problema de la humanidad. El problema de la humanidad, de acuerdo a lo que nos dice aquí las Escrituras, el problema de la humanidad es la ira de Dios. ¿Me explico? Libro de Hebreos, capítulo 10, verso 31 dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y en el capítulo 12, verso 29 dice que Dios es fuego consumidor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que si el principal problema que tenemos en este tiempo no es ni la enfermedad ni la pobreza, sino la ira de Dios contra un pueblo que, como siempre, le ha estado dando la espalda a Dios. Nuestro principal objetivo es la reconciliación para con Dios. Y esta reconciliación solamente la podemos tener a través de Jesucristo. La mayor prioridad de nosotros tal vez no es ni la salud ni la riqueza. La mayor prioridad de la humanidad, no solamente de nosotros, sino de la prioridad, es la reconciliación con el Dios nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Y para eso es que Cristo, Él mismo, nuestro Dios, Jehová Dios, instituyó a Cristo para que pueda ser ese intercesor, ese mediador para con Dios. Tarde o temprano, nosotros tenemos que estar cara a cara frente a Dios. Mi hermano, y el libro de Isaías, si la mente no me es infiel, verso 40, allí explica y especifica acerca de lo incomparable, el incomparable Dios de Israel. Y ahí dice que Él no le cogió consejo a nadie, que Él enrolla los cielos y todo lo demás. Literalmente, aquí, científicamente, perdón, se dice que el Sol es unos cuantos millones más grande que la Tierra. Que hay unas constelaciones, que hay unas galaxias más grandes que la galaxia donde está el globo terráqueo. Pero la Biblia dice que todo eso fue creado,
fue hecho, fue formado con el hálito, con el aliento de su boca. Entonces, imagínese usted, este Dios que con su aliento hizo todas esas cosas, uno de nosotros parado al frente de Él. Así que nuestra mayor, que es imperativo, la mayor necesidad es el estar reconciliado con Dios. Por lo tanto, agradecemos a Dios porque Él mismo suplió, bendito sea el nombre del Señor, Él mismo suplió ese personaje que es Jesucristo para que venga a reconciliar al pueblo, al mundo con Dios. Nosotros agradecemos porque Dios, Rey y sumo sacerdote para siempre, gloria a Dios, está allí para interceder por cada uno de nosotros. Y hay conexión, según el verso 25 que hemos leído de Hebreo, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gloria a Dios. El resumen que nos da aquí el expositor dice: al terminar el presente estudio sobre Cristo, sobre Melquisedec como tipo de Cristo, aprendemos a cultivar un amor profundo por las Sagradas Escrituras. La unidad de la Biblia es uno de sus atributos más preciosos. Dios tuvo la intención de plasmar en la historia sucesos importantes que pudieran revelarnos a su Hijo. La narrativa sobre el rey de Salem y su encuentro con Abraham nos permite entender que necesitamos la mediación de Cristo. Si no fuera por el cuerpo y la sangre del Señor ofrecido en la cruz, estaríamos perdidos. Por tanto, debemos tener gratitud y conducir nuestra vida en armonía con el plan salvador de Dios. Hagamos la meta de vivir a la altura de la vocación con que fuimos llamados. Melquisedec, tipo de Jesucristo. Y ya lo hemos detallado, bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que dan 2 o 3 minutos después del segundo timbre, si hay alguna pregunta que le podamos contestar. Gloria a Dios. Estamos aquí para poder cualquier pregunta que tengan. Ese silencio, dice el hermano Gedeón, me indica de que lo entendieron correctamente. Melquisedec no se sabe ni de dónde vino ni cómo vino, pero tipifica a Cristo. Amén. Él bendijo a Abraham, quiere decir que es mayor que Abraham. Él recibió diezmos, y el único que recibía diezmos en el Antiguo Testamento, los que recibían diezmos eran los sacerdotes, pues es mayor que Leví, porque a través de Abraham Leví daba diezmos. Y su reino no pertenecía a ninguna dinastía. Amén. Pero ese botín, ¿qué era lo que incluía ahí? Dinero, De todo. En aquel tiempo había oro, habían animales, todo lo que... Dígame, hermano. Piedras preciosas, todo lo que... Ayúdeme. No, quiere decir que en el Antiguo Testamento, cuando ellos peleaban, el botín era como... También Todo. Piedras preciosas, de todo, pero también traían ganado, traían a través de la gente. Y todas las pertenencias del que perdía la pelea. amén. Y aunque no es tema de la lección, pero dice ahí que Melquisedec le estaba devolviendo a Abraham, pero Abraham le dijo: ni un hilo, ni un pasador de la sandalia de los soldados se va a quedar conmigo. Lo único que he cogido es para darle a los muchachos y a otras personas más allí que le había dado. Pero Abraham vino y lo dio todo. Amén. Por ahí andan circulando unos videos, gloria a Dios, acerca de los diezmos. Los diezmos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento están allí. Y Abraham, ¿de dónde sacó eso de los diezmos? No lo sé, mi hermano, pero Abraham diezmó. Y de diezmos vemos mucho en las Escrituras. ¿Alguien más? Pues dígame, pastor. No solo que lo vemos en las Escrituras, sino que nosotros mismos podemos testificar que cuando le damos a Dios lo que a Dios le corresponde, el Señor nunca cierra las ventanas de sus bendiciones para nosotros. Amén. Y
Eso es algo ahí palpable. Dice por ahí, ustedes no están para saberlo ni yo para contárselo. Ana tiene ya 2 años que no trabaja. Un trabajito que tenía por allí, se lo cortaron. Mas sin embargo, gracias a Dios, no tenemos problemas mayores. Pero ahí Dios nos ha sustentado, Dios nos ha proveído o provisto. Bendito sea el nombre del Señor. Dios lo bendiga, mis hermanos. Yo creo que no hay más preguntas. Gracias a los que participaron. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mientras viene nuestro hermano Jesús, gloria a Dios, nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación, porque tenemos un Dios que cumple su palabra, así como le prometió, como le juró a Jesucristo de que iba a ser sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. También Él nos promete a nosotros, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, dicen que tanto los dones como la salvación no es revocable, pero hay que cuidarla. La Biblia dice que hay que cuidar esta salvación con temor y temblor. Y allí, en lo último que nos decía el expositor, en el resumen dice que hagamos la meta de vivir a la altura de la vocación con que fuimos llamados. Bendito Dios. Nuestro hermano Jesús con nosotros. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Gloria a Dios, que Dios bendiga a nuestro hermano, al licenciado Ricardo Jiménez. Amén, amén. Linda lección. Que Dios bendiga también al maestro de jóvenes, Gloria a Dios. maestro de niños en esta noche. Que, amén, hay que valorar el esfuerzo, la dedicación de que ellos hacen en llegar. Queremos también felicitar a los padres por traer a sus niños a la escuela bíblica. Sí, escuela bíblica. Aleluya, en esta noche. Así que, hermanos, para terminar la escuela bíblica vamos a hacer la oración. Amén, por los hermanos cumpleañeros, por los hermanos que han estado de aniversarios y por aquellos hermanos que necesitan la oración. Así que si usted sabe de algo o de alguien, usted puede levantar su mano y poner esa, ¿verdad?, esa petición. Así que vamos a orar. Amén. Hasta lo que sé, yo creo que la hermana Luisa es la que cumplió años. No sé si alguien más de los presentes haya cumplido años. Gloria a Dios. Aleluya. Así que si no hay más, amén, vamos a hacer una oración para terminar lo que es la escuela bíblica y después vamos a, amén, vamos a aprovechar mejor, vamos a hacer, ya que tenemos el tiempo limitado y tenemos que hacerlo todo en 1 hora, vamos a hacer pasar a nuestro hermano, ¿cómo se llama? El hermano Ovilio Menéndez, y vamos a orar por los hermanos que cumplieron años. Amén. Creo que la hermana Luisa y no, la semana pasada. Pero vamos a hacer una oración, hermano, por la iglesia. Amén. Y por los que van a cumplir años, que no han cumplido. Por los que... Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, por aquellos que tienen necesidad en esta hora. Vamos a aprovechar para poner esa necesidad. Amén. Amén. Amantísimo Dios y Padre eterno, te damos las gracias.